Buenos días, gracias por estar en esta plática breve, ¿verdad? Y tratamos de abarcar lo más importante del manejo odontológico del paciente hipertenso. Como sabemos todos, la hipertensión con cifras por arriba, un aumento sostenido, de 130 milímetros de mercurio para la presión sistólica y superior a 80 milímetros de mercurio para la diastólica. Es una enfermedad sistémica de las más frecuentes de la población, inclusive de la población joven. Estamos viendo un incremento de pacientes hipertensos a edades más tempranas. Y para el diagnóstico siempre se requieren 3 o más lecturas superiores a estas cifras de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Es una enfermedad de alta prevalencia en la población y con el envejecimiento de la población pues vemos un mayor número de pacientes hipertensos en la consulta odontológica. En los inicios de la enfermedad es asintomática, no hay manifestación. Aproximadamente un 40% de los pacientes que son hipertensos desconocen que son hipertensos y este es un problema importante porque formamos parte del equipo médico y entonces debemos hacer un diagnóstico temprano para evitar complicaciones en los pacientes. Y también algo que es importante destacar, que un alto porcentaje de los pacientes hipertensos en la actualidad, se estima aproximadamente que un poco más del 20%, son pacientes que no tienen un buen control de la enfermedad. Y la hipertensión es un factor de riesgo más importante para enfermedades coronarias, de accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Entonces, el manejo y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad es vital y debemos de estar preparados para manejar un paciente con esta enfermedad. De la población. Se estima que el 30% de la población padece hipertensión, prácticamente después de los 60, 65 años hay un incremento. Muchos de estos pacientes, les digo que en la actualidad ya es 40% que no conocen que son hipertensos, y de los pacientes que acuden a la consulta dental estamos viendo un incremento de pacientes hipertensos y sobre todo de pacientes hipertensos no diagnosticados. La obesidad o la adiposidad abdominal es un factor de riesgo para el desarrollo de los nuevos casos de hipertensión. Entonces, pues esto es un dato que observamos obviamente en los pacientes, ¿verdad? Y podemos suponer que este riesgo se incrementa cuando vemos un paciente con esa adiposidad abdominal. Entonces, es importante hacer un diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones. La encuesta nacional de salud 2020 habla de una prevalencia de casi 50%, y les digo que un alto porcentaje de estos pacientes aquí se estima que desconocen que padecen esta enfermedad. Aquí en estas cifras de ENSANUD de México se establece que aproximadamente el 70% desconoce que padece de hipertensión. Y comparando con otras cifras del 2018 al 2020, ¿verdad? Esta tabla, pues vemos cómo se ha ido incrementando la prevalencia de hipertensión en la población mexicana. Obviamente vemos un incremento de la prevalencia a mayor edad, les digo que ya desde los 60 años estamos viendo, pero pacientes jóvenes también estamos viendo un incremento de la prevalencia de la hipertensión. La Mexicana de Corazón de la Asociación se publican unas nuevas guías respecto a la hipertensión arterial, que es importante conocerlas, donde se hace una nueva
clasificación, ¿verdad?, de la hipertensión, y se habla de los factores de riesgo, ¿verdad?, como son el sobrepeso, la obesidad, y les decía sobre todo la distribución de grasa abdominal, la alimentación inadecuada, sobre todo lo que es una ingesta excesiva de sodio, una cantidad inadecuada de potasio, de magnesio, de fibra, de pescado, la inactividad física o la baja condición física también son factores de riesgo, y sabemos que en la actualidad muchos de la población realizan una menor cantidad de actividad física. Y otro factor de riesgo importante es el consumo excesivo de alcohol, y estos son hábitos que contribuyen a la aparición de la hipertensión. eh, eh, la comportamiento de vida. Respecto a la de estilo. Esta nueva clasificación de hipertensión, pues se disminuyó las cifras para catalogar a un paciente hipertenso. Antes se establecía que la presión debería de ser de 140/90 para un diagnóstico de hipertensión, y en la actualidad con cifras de 130/80 milímetros de mercurio ya se establece el diagnóstico de hipertensión. Y esto se debió a que se observaban un riesgo cardiovascular aumentado desde estas cifras de presión arterial, y entonces se decide disminuir los valores de la cifra para el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, con esta disminución de estas para el diagnóstico de cifras, no sin cantidad de pacientes hipertensos, y riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares, por aumentos de la presión, se duplica por cada incremento de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 10 milímetros de la presión diastólica. Nueva clasificación, ahora las clasificación, pues cifras están claras, deberían ser milímetros de mercurio para la sistólica y menores a 80 para la diastólica, y ya considera una hipertensión elevada con cifras entre 120 a 129 milímetros de mercurio o menor a 80 milímetros de mercurio. Y etapa 1 de hipertensión, ahora las cifras son de 130 a 139 y de 80 a 89. Y en la etapa 2 ya entraríamos a cifras mayores de 140 milímetros de mercurio y mayor a 90 milímetros de mercurio. Hipertensiva y una crisis que serían una máxima de 180 o una mínima por 120 para la sistólica y la diastólica. Y estos son pacientes que necesitan cambios rápidos en los medicamentos que están recibiendo, si no hay otras indicaciones de problemas, o requieren bien una hospitalización inmediata si hay signos de daño a órganos blancos. Lo que es esta tabla, esta nueva clasificación de la hipertensión, y entonces ahora les digo, tenemos un mayor número de pacientes hipertensos con esta nueva clasificación de hipertensión, y lo que debemos de manejar son pacientes que estén bien controlados, ¿sí? Sobre todo pacientes que tengan cifras menores de sistólica de 120 o menor 80, eso es lo ideal, ¿verdad? O que tengan no una cantidad mayor de presión arterial. Y esta tablita, les digo, es muy interesante y va como un semáforo marcando el nivel de riesgo que va presentando el paciente, ¿verdad? Ya hablamos de una crisis hipertensiva cuando las cifras son mayores de 180 de la sistólica y o mayor de 120 de la diastólica. Entonces, esta tabla es muy importante conocerla para poder catalogar
en qué categoría se encuentran nuestros pacientes para establecer medidas de manejo odontológico seguras, ¿verdad? Que es lo importante y lo que se persigue en saber manejar a un paciente hipertenso durante la consulta odontológica. Con esta se elimina la de hipertensión, entonces esa clasificación de prehipertensión ya no existe en la actualidad, ¿verdad? Ahora se habla de una presión elevada, cuando las cifras son entre 120 y 139, o de 80 a 89 para la diastólica. Entonces, con esta nueva clasificación, el término de prehipertensión desaparece. Y en la actualidad ya no debemos de hablar de pacientes prehipertensos, o sea, ya tienen una presión arterial elevada. Y con el cambio, 14 del 14 en de personas con un diagnóstico de hipertensión, y esto lo estamos viendo, ¿verdad? A raíz de la pandemia también vimos un incremento de pacientes hipertensos, ¿verdad? Por todas las complicaciones de tipo cardiovascular que se están generando como secuelas de esta nueva enfermedad. Entonces, esto se ha incrementado, además del envejecimiento de la población, que ya les mencioné, es un factor la edad es un factor de riesgo para el incremento y el desarrollo de hipertensión. Y vamos a ver una mayor cantidad de pacientes en la consulta odontológica que son hipertensos. Con estas se sugiere realizar cambios importantes en el estilo de vida desde la etapa 1 de la hipertensión. Bueno, si se padece sobrepeso u obesidad, pues lo importante es alcanzar un peso adecuado, ¿verdad? A través de la reducción del consumo de calorías y el aumento de la actividad física, ¿verdad? El desarrollo del ejercicio, ¿sí? Y ajustar la alimentación para facilitar el mantenimiento de este peso adecuado, y se recomienda una dieta específica para el paciente hipertenso, que es el método dietético para detener la hipertensión, ¿sí? Donde hay un alto consumo de vegetales y frutas, de cereales y sobre todo de lácteos, pero bajos en grasa. Entonces, esta dieta es importante que sea incorporada, ¿verdad?, a la práctica desde que el paciente empieza a tener ya cifras de presión elevada. Y esto va a favorecer el mejor control de la presión arterial. Que conocen también como dieta, entonces, ¿sí? Que también como dieta DASH, sí, incluye, les decía, lácteos bajos en grasa, pescado y pollo, ¿verdad? Piel, sobre todo los vegetales y las frutas frescas, y los cereales de grano entero, las leguminosas, ¿verdad? Y nueces y semillas como parte de la dieta. Entonces es importante referir también al paciente con un nutriólogo para que establezca una dieta importante en el paciente, adecuada en el paciente hipertenso. Que destaca en cuanto al consumo de carne roja, ¿verdad? En especial aquella que tiene grasa visible, evitar los quesos grasos o la leche entera, evitar obviamente las grasas sólidas o los aceites tropicales, y evitar sobre todo también el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar. Es parte también del programa, ¿verdad?, de esta dieta para un mejor control de la hipertensión. Estas guías también sugieren reducir el consumo de sodio, ¿sí? Pedir el consumo de alimentos frescos, ¿verdad? Y
sobre todo medicamentos que no tengan condimentos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el glutamato. Es importante evitar el consumo de este producto, ¿verdad? Que se añade a muchos alimentos procesados para estimular, ¿verdad? Su consumo. Entonces, evitar este tipo de alimentos procesados y preferir sobre todo alimentos frescos. Y algo que destaca de manera importante es aumentar la ingesta de potasio, ¿sí? Esto es muy importante en el paciente hipertenso. Esto favorece el control de la hipertensión y un mejor manejo de la hipertensión y disminuye las complicaciones a largo plazo. El consumo al día no debe de 5 gramos, ¿sí? Y les decía, tener mucha precaución sobre los alimentos procesados. Prácticamente todos los alimentos procesados tienen o bien sodio o glutamato, que esto estimula, ¿verdad?, el consumo y el deseo de consumir este tipo de alimentos. Y les decía que se aconseja consumir por lo menos 3.500 a 5.000 miligramos de potasio al día. Esta es parte vital de la recomendación de estas nuevas guías de la Asociación Americana de Corazón en cuanto a la alimentación, cambios en la alimentación. Y estos cambios, les digo, se dan desde etapas iniciales de la presión arterial alta, no hasta que ya el paciente cursa con cifras muy altas de presión. Desde el inicio, el diagnóstico, debe haber un cambio en la alimentación. Entonces, el potasio vemos en los vegetales, como por ejemplo las espinacas, el jitomate, el label, ¿verdad? En las frutas, en las nueces, en las leguminosas como las habas, las lentejas, los frijoles. Entonces es importante hacer estos cambios dietéticos desde etapas iniciales de hipertensión. También es muy importante algo que en estas guías es incluir la actividad física, ¿verdad? A través de un programa regular de ejercicio, ¿verdad? Ejercicio aeróbico, ejercicio de carga física, ¿verdad? Y sobre todo limitar el consumo de alcohol, y lo que recomiendan es no más de 2 bebidas al día para los hombres y no más de 1 bebida al día para las mujeres, como parte del control de la hipertensión a través de estos cambios en el estilo de vida. Y les digo, esto inicia desde etapas iniciales de la hipertensión. Son recomendaciones muy importantes. Y el uso de medicamentos, aquí, en etapa 1, no todos los pacientes van a recibir medicamentos para el control de la presión con esta nueva clasificación. Lo primero que hay que establecer es qué riesgo cardiovascular tiene el paciente. Si el riesgo cardiovascular es elevado, ¿sí? Si un paciente se encuentra en etapa 1 de hipertensión, va a requerir ya medicamentos para el control de la hipertensión y evitar complicaciones a largo plazo, ¿sí? Obviamente ya un paciente que se encuentra en etapa 2 de hipertensión, esos son pacientes que obviamente ya requieren tratamiento farmacológico. Un paciente en etapa 1 que su riesgo cardiovascular es bajo, pues lo que requiere es cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Dejar de fumar, dejar de tomar, realizar actividad física y cambios en la dieta, control de peso, eso es muy importante para establecer un programa adecuado de manejo de la hipertensión. Hay pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular y tienen un alto riesgo de sufrir nuevamente un ataque cardíaco.
en base a la edad, la presencia de diabetes mellitus, la presencia de enfermedad renal crónica, ¿sí? Y estos son pacientes que obviamente ya se realiza el cálculo del riesgo, pero ya sabemos que son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto y que obviamente requieren un tratamiento farmacológico para control de la presión arterial aún en etapa 1 de la hipertensión con esta nueva clasificación. Entonces, un paciente que nos dice que es diabético o que tiene enfermedad renal o que ya hay un antecedente de problema de tipo cardiovascular, obviamente es un paciente que requiere tratamiento farmacológico, y si no existe un diagnóstico y nosotros somos los primeros en sospechar que el paciente es hipertenso, pues deberemos remitir al médico para que inicie ya con un tratamiento oportuno. Entonces, es importante hacer ese cálculo de riesgo, ¿verdad? De riesgo cardiovascular, es el riesgo a desarrollar un infarto en los próximos 10 años, ¿sí? Es un algoritmo que se hace en línea, es muy sencillo de realizar. Para este cálculo de riesgo es importante conocer las cifras de presión arterial, ¿verdad? Que tenemos, los niveles de colesterol, porque y de triglicéridos. Es importante realizarse un estudio para establecer un nivel de riesgo más adecuado. Y se estima que un riesgo cardiovascular es bajo si se establece un 5%, moderado de un 5 a un 10%, alto ya sería más de 10%, de 10 a 20, muy alto de 20 a 30 y crítico cuando ya este porcentaje supera el 30%. Evaluación de riesgo cardiovascular es muy fácil de realizar. Recordar que hay que adecuar a la región geográfica de donde pertenecemos o donde vivimos. Por ejemplo, en México no es el mismo el norte que el sur, ¿verdad? Hay variaciones y eso hay que establecerlo cuando se hace el cálculo de riesgo para que sea más adecuado al tipo de población y en la localidad donde nos encontremos. Entonces, siempre, además de la toma de la presión, es importante conocer el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes, ¿verdad? Y esto es importante para tomar decisiones de manejo odontológico. No es lo mismo tener un paciente en etapa 1, ¿verdad?, de hipertensión, que tenga un riesgo cardiovascular alto, a un paciente que tenga un riesgo cardiovascular moderado, ¿sí? Y esto contribuye a un mejor manejo odontológico, conocer el riesgo cardiovascular que tienen en pacientes. Paciente en etapa 1 con un riesgo cardiovascular menor a 10, obviamente no se requiere un tratamiento farmacológico, pero hay que estar revisando periódicamente al paciente. Cada 3 o cada 6 meses hay que estar haciendo reevaluaciones de este riesgo cardiovascular, ¿sí? Obviamente hacer cambios en el estilo de vida, ¿sí? En la dieta, en el ejercicio, en control de peso. Pero un paciente que está en estadio 1 de hipertensión, que ya tiene un riesgo cardiovascular de 10% o más, obviamente requiere tratamiento farmacológico y requiere cambios en el estilo de vida. Y como sabemos que un alto porcentaje de este tipo de pacientes que están en etapa 1 y no tienen un diagnóstico, pues es importante que formemos parte del equipo para remitir al médico, ¿verdad?, para que haga un control adecuado de la enfermedad. Vamos al manejo odontológico. Entonces, centrar bien en el manejo odontológico del paciente hipertenso. El odontólogo debe participar en el diagnóstico temprano de hipertensión. ¿Sí? Debemos tomar la presión arterial por lo menos una vez al año a toda persona adulta. Y cuando decimos adulta, todos los mayores de 20 años ya son adultos, ya debemos de tomar la presión por lo menos una vez al año, ¿verdad?
A partir de esta edad se considera que el riesgo aumenta. Con la situación de la pandemia, les digo, estamos viendo pacientes hipertensos a edades más tempranas, ¿verdad? Y tomar la presión arterial al todo el paciente que ya tiene un diagnóstico de hipertensión, al paciente que es diabético, al paciente que tiene enfermedades renales establecidas y a todo paciente que tiene problemas de tipo cardiovascular. Porque la tensión dental va a depender de los valores que nos permitan brindar un tratamiento odontológico con seguridad durante la consulta odontológica. Es muy importante tener las cifras de presión arterial de la primera cita, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra en reposo, porque estas cifras, las cifras base de la presión arterial, nos sirven para tomar decisiones ante situaciones de emergencia, para determinar la duración de la cita, para determinar o establecer el grado de presión física y mental que pueden tolerarse el día de la consulta, ¿verdad? Entonces, siempre es importante cuando la primera vez que acude el paciente al consulta, hacer un registro de las cifras bases de la presión arterial para poder tomar estas decisiones de manejo odontológico. Todos los pacientes no diagnosticados con cifras mayores a 130, 80 milímetros de mercurio deberán ser remitidos al médico para confirmar el diagnóstico y que inicien un eventual tratamiento o bien una modificación o recomendaciones, ¿verdad?, que hará el médico en cuanto a dieta, a control de peso, a la actividad física. Entonces, si detectamos estas cifras, pues es importante que remitamos al médico, ¿verdad? No esperar, y ya sabemos que con esta nueva clasificación ya entran dentro de la clasificación de un paciente hipertenso. Bien. Y hay pacientes que refieren disnea o dificultad para subir escalera, más de 2 almohadas. También estos son medicamentos que debemos referir al cardiólogo, ya que estos son signos que pueden ser indicios de insuficiencia cardíaca secundaria a hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, si el paciente nos refiere tener este tipo de manifestaciones, pues es importante también hacer una remisión oportuna al médico. O bien, si desarrolla edema de miembros inferiores y que lo vemos a veces que es evidente en el paciente o nos refiere el paciente o nos refiere edema facial matutino, también pudiera ser un indicador de insuficiencia renal crónica, también derivada de hipertensión arterial. Obviamente todos estos pacientes pues requieren tratamiento médico. Entonces, un paciente, entonces, está en control cuando las cifras de presión sean idealmente menores o iguales a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es lo ideal, ¿verdad? Lo que se persigue, que todos los pacientes hipertensos controlados logren establecer estas cifras de presión arterial. Entonces, las metas del control de la hipertensión, pacientes que tengan un riesgo cardiovascular mayor a 10%, idealmente las cifras deben ser menores a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Pacientes con un riesgo menor al 10% y pacientes mayores de 65 años
las cifras deben ser menores a 130/80 milímetros de mercurio. Y solamente aquellos pacientes mayores de 65 años que son muy frágiles, que tengan comorbilidades agregadas, se permite más flexibilidad en las cifras de la presión arterial. Entonces, esto es importante para el manejo odontológico. Entonces, para el manejo odontológico podemos enfrentar diferentes escenarios de tipos de pacientes hipertensos. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga un control adecuado, que tenga cifras normales o cercanas a lo normal, ¿sí? Que visita periódicamente a su médico y que toma sus medicamentos. Obviamente son pacientes que podemos manejar con seguridad, ¿verdad? Y que no hay problema en cuanto al manejo odontológico, ¿verdad? Esto es lo ideal. Pero tenemos pacientes que tienen un mal control, que las cifras son superiores a lo normal, que visitan periódicamente al médico y toman sus medicamentos, pero a pesar de eso no logran tener un buen control de la enfermedad y en estos pues hay que tener cierta precaución para poder tomar o realizar ciertos procedimientos odontológicos. Y hay pacientes que tienen un control errático, con cifras altas, ¿sí? De presión, que visitan eventual al médico, que no tienen un apego al tratamiento farmacológico y obviamente son pacientes que pues no podemos atender de manera segura en el consultorio odontológico. Y tenemos otros pacientes que obviamente tienen cifras altas de presión, que abandonaron el tratamiento, que no visita al médico y que han suspendido la terapia farmacológica, ¿sí? Y hay pacientes que no tienen un diagnóstico de hipertensión y no han iniciado un tratamiento. Entonces, durante la consulta odontológica podemos presentar todos este tipo de pacientes, ¿verdad? Y les digo, pues desafortunadamente un alto porcentaje de los pacientes son pacientes que tienen un mal control de la enfermedad. Dentro de debemos comer que debemos de hacer odontológica es tomar en todos los pacientes adultos, ¿sí? Tomar la presión arterial en todos los pacientes hipertensos en cada cita, ¿sí? Y todos los pacientes que tengan cifras de 130/80 o mayores deben ser remitidos al médico para poder iniciar un tratamiento odontológico con seguridad, ¿sí? Si el paciente aún no tiene un diagnóstico o no ha iniciado un tratamiento o desconoce su riesgo cardiovascular, pues obviamente son pacientes que debemos remitir al médico para poder iniciar con un tratamiento odontológico de forma segura. Tratamental electivo, solo hay hipertensos que con cifras no mayores a los valores considerados como valores base. Y por eso es importante conocer las cifras de hipertensión, de presión arterial base en los pacientes hipertensos. Si vemos elevación de la presión, pues lo recomendable es posponer la cita, ¿verdad? Preguntar al paciente si tomó sus medicamentos, en caso de que no los haya tomado, pues reprogramar la cita, ¿verdad? Para que venga el día de la cita con un tratamiento, un control adecuado de la presión. Si detectamos cifras alteradas de la presión, pues no podemos manejar de forma segura al paciente. Se habla mucho, por ejemplo, se habla de que podemos atender
pacientes hipertensos con un 20% más sobre la cifra base, pero son procedimientos únicos, procedimientos sencillos. Por ejemplo, que al paciente se le despegó un provisional, pero detectamos cifras altas de presión que no son los valores normales que maneja el paciente, pues podemos cementar únicamente el provisional, pero no vamos a hacer otro tipo de tratamiento. O podemos poner un tratamiento, una curación temporal de una restauración que se desalojó, ¿verdad? Pero no vamos a hacer todo el procedimiento completo. Entonces, siempre manejar a un paciente con cifras de presión controlada. Importante, parte del manejo odontológico, reducir los eventos estresantes, ¿sí? Durante la consulta. Trabajar en una atmósfera relajada, ¿verdad? Un ambiente agradable para el paciente, un trato cordial, ¿sí? Es muy importante establecer esa empatía con el paciente para que el paciente se sienta cómodo, ¿sí? Se recomienda también de manera preferente atender a los pacientes hipertensos por la tarde, evitar sesiones prolongadas, esto es importante en los pacientes para evitar elevaciones o aumentos de la presión, son datos que debemos considerar durante la consulta odontológica. Y órganos blanco y el paciente muestra entre 160 milímetros de mercurio, no se debe llevar ningún procedimiento dental electivo. Sí, son cifras que contraindican el tratamiento odontológico. Obviamente un paciente con estas cifras, pues debemos remitir al médico porque nos habla de un paciente que no tiene un control de la enfermedad. ¿Sí? Son cifras que contraindican tratamientos selectivos. Si un paciente tuviera cifras mayores o iguales a 180 sobre 100, aún sin daño a órganos blancos, aquí también estaría totalmente contraindicada cualquier tratamiento dental electivo y deberíamos de remitir de manera urgente al médico, ¿verdad? De manera prioritaria con estas cifras de presión. Con estas cifras de presión ya nos habla que el paciente tiene una crisis hipertensiva y tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces son pacientes que no podemos atender durante la consulta odontológica y que requieren atención inmediata. Podemos que presente una presión elevada. Un paciente con estas condiciones, pues podemos hacer un tratamiento, un plan de tratamiento sin modificaciones, pero ya sabemos que tiene una presión que no se considera normal, que se considera una presión elevada. Se recomienda visitar al médico y vamos a educar sobre factores de riesgo y vamos a educar sobre lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Para poder orientar al paciente y manejar a un paciente en mejor situación. O bien podemos tener un paciente que se encuentre en etapa 1, donde la sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. Y si el paciente está asintomático y no hay evidencia de daño a los órganos blancos y recibe sus medicamentos, podemos llevar tratamientos únicos y sencillos con ciertas modificaciones, por ejemplo, restauraciones sencillas, una terapia periodontal, pero no quirúrgica, un tratamiento de endodoncia, ¿verdad? Si el paciente presenta dolor, podemos iniciar con toma de impresiones para prótesis, pero debemos informar al paciente sobre la lectura de la presión y referir al médico, ¿verdad? Obviamente son datos que nos hablan que el paciente se encuentra en etapa 1 de hipertensión arterial.
llega con el paciente, llega en sistólica mayor a 140, una sistólica mayor a 90. Si el paciente es asintomático y no hay evidencia de daño a órganos blancos y recibe sus medicamentos, debemos manejar solo urgencias y evaluar cada caso en particular dependiendo del procedimiento dental a llevar a cabo. ¿Sí? Hay que informar al paciente sobre las cifras de presión y obviamente referir al médico. ¿Sí? Y el tratamiento dental deberá continuarse hasta que el paciente está bajo control médico y que el médico nos reporta que ya ha sido revisado, que a lo mejor tuvieron que cambiar el tipo de tratamiento farmacológico que estaba recibiendo para tener un mejor control de la enfermedad. Mientras tanto, debemos de suspender el tratamiento electivo y reprogramar hasta que el paciente demuestre un control de la enfermedad. Y una vez que el paciente tiene cifras que van como crisis hipertensiva, aún sin evidencia de daño a órganos, contraindican cualquier tratamiento dental, ¿sí? Se requiere, obviamente, medicamentos de urgencia, ¿verdad? Ya sea o un manejo hospitalario, ¿verdad? Y referir al médico y continuar con el tratamiento hasta que el paciente tenga unas cifras de presión que demuestren un control, ¿sí? Que sean muy cercanas a la presión normal. Esto es lo ideal en los pacientes, ¿verdad? Son cifras que contraindican cualquier tratamiento odontológico. Estaciones. Si siente manifestaciones de los órganos blancos o además padece diabetes mellitus, sobre todo si es paciente mal controlado y las cifras de presión son anormales, también nos contraindican realizar cualquier tratamiento dental electivo y manejar urgencias en un medio hospitalario. ¿Sí? Obviamente se tiene que remitir o referir al paciente al médico y proporcionar atención dental hasta que tenga cifras menores a 130 sobre 89. ¿Sí? Son pacientes que ya sabemos que tienen un riesgo cardiovascular elevado. ¿Sí? Y aquí ya no necesitamos hacer un cálculo de riesgo porque ya en automático entra como un paciente de riesgo cardiovascular elevado y debemos de manejar pacientes que tengan un buen control de las enfermedades que presentan. Algo que es importante considerar Algo que es importante es que debemos tomar la presión arterial después de 5 o 10 minutos de descanso en el consultorio, ¿sí? Con el paciente sentado, que tenga un respaldo en la espalda. Más o menos estimamos que se recomienda el brazo a la altura del corazón, ¿verdad? Generalmente apoyados en el descansabrazos, es una altura adecuada. Se recomienda que el paciente no haya consumido tabaco o cafeína al menos media hora antes de la toma de la presión, ¿sí? Y si llegamos a tener sospecha de daño renal secundario a hipertensión, es conveniente solicitar pruebas de laboratorio como sería una biometría hemática, ¿sí? Como parte de la química sanguínea, la urea y la creatinina, y ya como parte del manejo médico, pues se recomienda un examen general de orina. Entonces, son datos importantes a tomar en cuenta cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿verdad? Para poder con seguridad. En cuanto a interacciones farmacológicas, el empleo a largo plazo de antiinflamatorios generalmente atenúa el efecto antihipertensivo de los diuréticos, de los beta bloqueadores, de los inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina, de los agonistas centrales, de los vasodilatadores y de los alfa bloqueadores. Entonces debemos tener en consideración, al ser uno de los medicamentos
que recetamos de manera frecuente en la consulta, que existen interacciones farmacológicas y debemos limitar el uso de AINES en un paciente hipertenso. En estos medicamentos, 5 milímetros de mercurio, la presión arterial de los pacientes neumotensos y de los pacientes hipertensos. Y aún cuando esta cifra pareciera inocua, este aumento sostenido de la presión arterial es significativo, ya que incrementa el riesgo cardiovascular del paciente. Se estima que aumenta el 67% del riesgo de un infarto cardíaco y un 15% de desarrollo de enfermedades coronarias. Entonces, es una recomendación importante, ¿verdad? Reconocer estas interacciones farmacológicas para evitar complicaciones en los pacientes. Las interacciones farmacológicas es en cuanto al uso o empleo de anestésicos locales con vasoconstrictor adrenérgico o de otro tipo. En general, no está contraindicado en los pacientes hipertensos en etapa 1, ¿sí? O pacientes hipertensos en etapa 2, que obviamente tienen cifras menores a 160 y que no tienen daño a órganos blancos, ¿sí? Siempre y cuando se empleen a dosis terapéuticas y en las concentraciones adecuadas del vasoconstrictor, ¿sí? Pero hay pacientes que toman cierto tipo de medicamentos y en eso sí tenemos interacciones con el anestésico con vasoconstrictor adrenérgico. Y hay que tener cuidado y conocer qué tipo de tratamiento farmacológico está recibiendo el paciente para poder determinar qué tipo de anestésico voy a utilizar en la consulta odontológica. Entonces, comida en partes que no tienen daño orgánico, el empleo de 0.054 miligramos de epinefrina como dosis máxima. Para hacer un comparativo, se establece que 3 cartuchos de anestésico a una concentración de 1 por 100.000 es una dosis máxima recomendada para este tipo de pacientes. Pero existen ciertas contraindicaciones de vasoconstrictores adrenérgicos que se emplean en los anestésicos locales. Si el paciente no está bajo estricto control médico, contraindica el uso de vasoconstrictor adrenérgico. Cuando las cifras de presión son superiores a 160 en la sistólica o más de 100 en la diastólica, obviamente está totalmente contraindicado el uso de anestésicos con vasoconstrictor adrenérgico, o bien cuando no se conozca la condición cardiovascular que tiene el paciente, pues no podemos utilizar este tipo de anestésicos, o bien cuando les comentaba que existen medicamentos que hay interacción directa entre el vasoconstrictor adrenérgico del anestésico y el medicamento que está recibiendo el paciente para el control de la hipertensión, como son los beta bloqueadores adrenérgicos no cardioselectivos, como son el propanolol, el atenolol o el timolol. Son pacientes que no podemos anestesiar con anestésicos que tengan vasoconstrictor adrenérgico. El paciente sufre arritmia y no está bajo tratamiento, también contraindican el uso de vasoconstrictor adrenérgico en el anestésico local. O bien, si se trata de una arritmia refractaria, también contraindican el tratamiento. O bien tenemos pacientes que tienen historia de un infarto al miocardio reciente de menos de 6 meses, ¿verdad? O bien nos hablan de intervenciones para la colocación de puentes o desviaciones coronarias.
son pacientes que también contraindica el uso de anestésicos con vasoconstrictor adrenérgico. Que el de vasoconstrictor adrenérgico es el paciente con angina de pecho inestable o pacientes que reciben antidepresivos tricíclicos o pacientes que están bajo la influencia de la cocaína. ¿Sí? Son situaciones que también contraindican el uso de vasoconstrictor adrenérgico en el anestésico local. ¿Sí? Y aquí pues, van a entrar un mayor número de pacientes con estas condiciones, ¿verdad? Pacientes adictos a la cocaína o pacientes que cursan con depresión que están recibiendo antidepresivos tricíclicos. Entonces son pacientes que debemos tener en cuenta que esta interacción farmacológica y no administrar este tipo de anestésicos. Interacciones farmacológicas, ¿sí? Por ejemplo, la una disminución de las propiedades antihipertensivas de ciertos medicamentos antihipertensivos como son el metoprolol, ¿sí? Por lo que tanto debería de evitarse este tipo de combinaciones farmacológicas, aunque no es un medicamento de uso frecuente en odontología, pero es importante conocer este tipo de interacciones. Que otras interacciones farmacológicas es importante considerar es la prescripción de pacientes que están bajo tratamiento con furosemida, ¿sí? Porque puede producirse una disminución del efecto diurético de este medicamento y de esta manera indirecta mantener las cifras de presión arterial elevada, ¿sí? Además de que se potencializa el efecto analgésico de la aspirina. Entonces, recordar que existen interacciones farmacológicas entre ciertos tipos de medicamentos y los AINES, que son medicamentos de uso común en odontología. Por ejemplo, y esta presenta ya el empleo simultáneo de antibióticos con el furosemida incrementa también la toxicidad renal y auditiva. ¿Sí? Entonces, son situaciones que se deben de evitar, ¿verdad? Emplear este tipo de antibióticos con el uso de furosemida. Bueno, con esto concluyo la plática. Creo que hubo algunos problemas de audio, espero que se hayan corregido y yendo más despacio en la presentación. Si tienen alguna pregunta, ahorita voy a estar algún tiempo para preguntas y medicina en odontología en pacientes con enfermedades sistémicas. Es un libro de consulta donde hablamos todo el manejo del paciente hipertenso de una manera más amplia. ¿Sí? Entonces, son recomendaciones también que pudiera hacer para tener un manejo de pacientes con enfermedades sistémicas, no solo de hipertensión, sino de pacientes diabéticos, pacientes con otro tipo de enfermedades sistémicas. Ayuda mucho este libro, que es un libro de consulta. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario.